La penicilina, antibiótico que revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas. La penicilina cura algunas de las enfermedades como del tipo respiratorio, que son la faringitis, amigdalitis, bronquitis, meningitis o neumonía, entre otras como de transmisión sexual, que son la gonorrea y la sífilis. Su descubrimiento fue por Alexander Fleming, quien se olvidó en 1928 de proteger un cultivo bacteriano. El cultivo se contaminó por un hongo del género Penicillium. De dicho hongo deriva el primer antibiótico que se conoce como la penicilina. La purificación de la penicilina se produjo hasta 1939 a cargo del bioquímico Hedy. Edward Abram terminó de eliminar el resto de impurezas por cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Bueno, pues este es el método de separación para la caracterización de mezclas cuyo objetivo es separar los componentes. El término antibiótico fue utilizado por primera vez por Selman Waksman en 1942. Bueno, también el antibiótico dio origen a la industria farmacéutica. Los antibióticos no sirven en absoluto para las infecciones producidas por los virus. Por- pero ¿por qué hacen la resistencia? Bueno, pues es por el mal uso que tenemos nosotros para este tipo de medicamentos. Gracias a que Fleming dejó sus placas sucias, él sale de vacaciones y al regresar se encuentra con las placas en un estado pues malo, por así decirlo. En ella se encuentra el moho, un moho de color verde azul que crecía en ella algún tipo de bacteria. Esta había matado a otra bacteria con el nombre de Staphylococcus aureus y este fue enviada al ejército tiempo después hacia el frente para curar las heridas de los soldados. En la actualidad, la definición de un antibiótico está siendo usada para incluir a los antimicrobianos, sintéticos y quimioterapéuticos antimicrobianos. El objetivo del tratamiento con antibióticos es conseguir la erradicación del microorganismo patógeno. Mi nombre es Joel Aguilera Guzmán y les voy a dar una pequeña explicación de lo que son las investigaciones que sirvieron para el desarrollo de la penicilina. Se dice que 30 años de que Fleming descubriera por accidente que había un hongo capaz de matar algunas bacterias, Ernest Augustin accidentalmente observaba la inhibición del crecimiento bacteriano por el hongo de Penicillium. Se dice que un día casual observaba que algún personal del ejército guardaba sus sillas de montar en cuartos con mucha humedad, lo cual esta humedad provocaba incremento de moho en sus sillas. Al día siguiente, al preguntarle él al personal por qué lo hacían, ellos le comentaban que este mojo les ayudaba a sanar sus heridas cuando ellos se lastimaban al montar sus caballos. Entonces, desgraciadamente, Ernest ya no pudo continuar con sus investigaciones, pero publicó su hallazgo en su tesis postdoctoral en la Facultad de Medicina. Fleming descubrió en unas placas, en 1928, en unas placas Petri, que pueden crecer microorganismos descuidados y contaminados de mojo alrededor de zonas de crecimiento de hongo. Al salir de vacaciones y regresar su cuarto en un laboratorio donde tenía estas cajas de Petri, empezó a ver el desarrollo de este mojo y se observaban microorganismos de bacterias, de estafilococos, los cuales veía que ya no avanzaban, se quedaban retenidos, ya no avanzaban, y veía que este hongo también empezaba a eliminar estas bacterias. Al igual que Ernest, no continuó con sus investigaciones, pero Howard Forrick y Ernest Shine en 1939 le dieron el seguimiento y empezaron a purificar la penicilina y la usaron en ratones infectados de estafilococos, después en humanos con muy gran éxito. Ellos fueron los que dieron el toque final para que este gran producto, que es la penicilina, llegara a ser un éxito, ¿no?
Hay algunas áreas de la microbiología que se involucran con el desarrollo de la penicilina. Por lógica tenemos a la química, ¿no? Ya que es la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos. También tenemos la física, ¿no? Podemos ver la densidad de la penicilina, su peso de ebullición y su solubilidad en agua, ¿no? La microbiología, que es el uso de los microorganismos utilizados en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, ¿no? Producidas por bacterias o por hongos. Y las matemáticas, que son usos de modelos matemáticos sobre bacterias sensibles y resistencias de antibióticos, ¿no? Las cuales deben de ser exactas. Pudimos ver lo que fue en reseña y en un resumen corto, lo que fueron las áreas de la microbiología que se involucran y lo que es una pequeña historia de la penicilina, ¿no? Gracias. Ahora hablaremos un poco de lo que es el proceso de fabricación de la penicilina. La fabricación de la penicilina, bueno, vamos a hablar un poco de historia. Como ya lo mencionaron algunos de mis compañeros, existe el método de la superficie y, bueno, el que comúnmente utiliza para su producción masiva es el método de fermentación sumergida. El método de superficie habla simple o sencillamente donde el hongo crece en una superficie de una capa de medio de cultivo, ya sea que tú dejes a descomponer algún tipo o algún medio de cultivo para que se genere este hongo. Pero desde 1944 se ha implementado el método de fermentación sumergida, que esto quiere decir que los fermentados para la producción se requerían de altas producciones y de bajos costos. Al hacer esto, pues se alcanzó una producción de 20.000 a 115.000 litros totales al cambiar de esta metodología. Hablando del inóculo, pues este constituye casi el 10% del cultivo total. Las condiciones óptimas para el desarrollo de nuestra penicilina, bueno, pues necesita también de una temperatura para su crecimiento. Esta temperatura óptima es los 23 grados centígrados. Sin embargo, este hongo se puede reproducir desde los 5 grados hasta los 32 grados centígrados. Este hongo es alimento de algunos ácaros como el Acarus y el Thyrophagus putrescentia. Estos ácaros que podemos ver en la parte inferior se reproducen por lo regular en lugares donde tenemos alimentos almacenados o existe polvo o ambas. Necesita también de fuentes de carbono y de energía, como todo organismo, así como de glucosa y lactosa. Los medios de crecimiento, un medio de crecimiento, en donde pueda desarrollarse cómodamente, así como alternativamente puede usarse sacarosa, almidón, dextrinasa, melaza, aceites, entre otros compuestos que podamos utilizar para su desarrollo. En esta imagen podemos ver cómo es el proceso de fabricación a gran escala. En él pues se divide en diferentes pasos, que hablamos de un proceso de laboratorio, de una propagación del hongo, de su fermentación y finalmente un conjunto de procesos que nos llevan a la extracción y purificación para tener un resultado final que es la penicilina. En la etapa preliminar, bueno, como veíamos en el diagrama anterior, pues necesitamos de un cultivo o un patrón. Este patrón es nada más y nada menos que unas esporas liofilizadas, es decir, el hongo deshidratado. Necesitamos esos hongos deshidratados para poder llevar a cabo nuestro caldo de este hongo que queremos utilizar, de este hongo benéfico. Posteriormente se necesita un cultivo por estrías. Este cultivo un tanque de propagación y un cultivo en semillas de cereales. La siguiente etapa sería la etapa microbiológica del proceso.
Esta consta de los siguientes pasos. Esta infusión es una infusión acuosa de maíz y se le añade de 1 a 3% de lactosa. Adicional a las semillas de cereal se le agrega del 2 al 3% de lactosa. También se le pueden adicionar compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos pueden ser como el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el potasio, el nitrógeno, el hierro, entre otros. Posteriormente se tiene que hacer un ajuste al pH, que lo tenemos que hacer un poco ácido también para fomentar ese proceso de fermentado. El pH lo debemos llevar a valores de 4 a 5. Posteriormente el hongo se introduce por medio de condiciones estériles que nos ayudan con aire a presión. Quiere decir que nuestro tanque, en la imagen aquí al final se ve, nuestro tanque debe tener un eje vertical que le ayude a tener una oxigenación, tanto que libere gases como que le entre una oxigenación estéril. Posteriormente, durante el crecimiento del medio se esteriliza con vapor a presión y le da la temperatura que debe mantener, como lo decíamos en la parte de condiciones óptimas, que necesita de 23 a 25 grados centígrados para poder reproducirse. El aire estéril permite el crecimiento del hongo aeróbico. Al cabo de unas 50 a 90 horas, el crecimiento va a ser un poco más lento, lo que indica que el hongo se está desarrollando por completo. Quiere decir que en las primeras etapas en las que tú le estás añadiendo otros compuestos, haciendo ajustes y haciendo ese intercambio de vapores, vas a ver un crecimiento elevado o de rápida aceleración. Sin embargo, una vez que ha llegado a su etapa madura, este hongo va a alentar su crecimiento. La etapa final, ya le llamamos después del fermentado, es cuando una vez teniendo ya nuestro caldo, se va a vaciar este fermentado de inmediato. Este fermentado se vacía a través de unos filtros de tambos rotatorios donde se separa el líquido del micelio y de otras partículas sólidas. Quiere decir que nosotros solamente vamos a conservar la parte líquida de todo nuestro caldo y vamos a eliminar todas las impurezas o residuos que hayan quedado de nuestro preparado. La masa se enfría a 5 grados porque la penicilina no es estable a temperatura ambiente. El caldo filtrado y enfriado se pasa a un tanque tipo pera. En la imagen podemos ver ese tanque azul con una parte rosa al final, donde se puede ver que tiene esa forma de pera. Es en donde nosotros vamos a colocar nuestro caldo para realizar otro tipo de centrifugado. En este centrifugado hacemos una extracción de líquido por medio de un solvente adecuado, no miscible con el agua, es decir, que no se pueda revolver con el agua, que simplemente nos ayude a hacer esa separación. Posteriormente, por recirculación se separan los solventes. Todo solvente que haya quedado ahí o algún residuo solvente se es eliminado. Al final se tiene una solución acuosa concentrada y neutra de sal sódica de la penicilina que se esteriliza por filtros y se evapora al vacío en presencia de butano. Los cristales se lavan con un solvente adecuado para eliminar impurezas y finalmente se seca en una cámara de alto vacío. Posteriormente se pasa ya sea a los departamentos donde se hace el envasado y la venta al público.